Una de las propuestas que más se ha movido en esta campaña electoral y con diferentes matices es la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Hace algunas semanas el exalcalde de Bogotá y candidato por el Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, dijo lo siguiente en una entrevista concedida a la revista Semana. Si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Que si la mayoría dice sí, nos permite convocarla para hacer esta reforma. No es una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91, tiene que ser territorial, acotada, no es una reforma de todo, la Constitución del 91 tiene ventajas en muchísimos temas. ¿Acotada a qué? A estas reformas: la salud, la educación, la justicia, la nueva economía. Petro no ha sido el único que ha hablado de una constituyente. En las últimas horas, varios líderes del uribismo han revivido esta propuesta en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar al expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos. Abro comillas, gobierno de Álvaro Uribe empezó investigación de una Corte Suprema corrupta que no les gustó. Siguen buscando revancha con decisiones como la de la semana pasada. Definitivamente, no hay con quién. Asamblea Constituyente para cambiar la justicia. Ya. En marzo del otro año podríamos estar reformando la justicia. Cierro comillas. El exprocurador Alejandro Ordóñez también ha dicho que es necesario convocar este mecanismo de participación ciudadana, pero con otro objetivo. Abro comillas. Voy a saldar la deuda de la ciudadanía del 2 de octubre que rechazó el acuerdo de paz. Convocaré la constituyente para modificar este tema y para restaurar el diseño institucional del país. Cierro comillas. Incluso la candidata cristiana Vivian Morales presentó un proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso, el cual tiene como objetivo convocar una constituyente limitada que tenga como misión reformar la justicia, en respuesta a los escándalos de corrupción que la han salpicado, como el cartel de la toga. Cierro comillas. Pregunta: ¿qué tan conveniente es para el país una constituyente hecha a la medida de cada candidato presidencial? Bienvenidos a Semana en Vivo. Están de moda las constituyentes y constituyentes para todo. Hay una constituyente, como vimos, para la justicia, otro constituyente como la que propone Petro, que es territorializada y metida en las regiones, y dos reflexiones para ponerle, digamos, para atizarle el fuego a este debate. Catalina Botero, que es una constitucionalista muy importante, ¿sí? Catalina Botero. Dice en sus trinos, dice: una constituyente en un país fragmentado, sin ganas de hacer un pacto de convivencia de largo aliento, solo sirve para que se termine imponiendo un proyecto político excluyente, la antítesis de una constitución. Eso vale para todos los que de lado y lado la vienen proponiendo. Y recojo una frase que hizo hace poco el candidato Gustavo Petro, que dice: pues si ni siquiera este Congreso fue capaz de sacar el acuerdo con las FARC, ¿por qué no proponer una constituyente? Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Jorge Rojas, periodista, escritor y exsecretario de Integración de Bogotá; Juan Gabriel Uribe, director de Nuevo Siglo; Alfredo Rangel, senador y candidato al Senado por el Centro Democrático; Natalia Ángel, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes y excandidata a la Corte Constitucional. Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo. Nuestro representante del Centro Democrático, el senador Alfredo Rangel, está en un trancón de la Madonna. La silla vacía. En la silla, sí, la silla vacía, ¿le está diciendo usted? En un trancón, se metió por donde no se debe meter uno, mentiras, por donde uno se mete en Bogotá siempre hay un trancón, y sobre todo cuando llueve. Espero que llegue, y que llegue pronto, y sobre todo sano y salvo. Yo quería comenzar con Juan Gabriel Uribe. Quería preguntarle si a usted le parece esto que parece como un embeleco, de pronto esa no es la palabra, pero esto de querer hacer una constituyente, ¿de alguna manera lo ve usted lógico o no lo ve lógico? Se lo pregunto porque desde luego hay una cantidad de reformas que no se hicieron y que muchos habían dicho que debía haberse hecho a través de una asamblea constituyente. Y si esto tiene o no que ver con el momento político, más bien.
Yo creo que precisamente tiene que ver con el momento político. Yo no creo que el Congreso, que se va a elegir ahora, donde va a haber, digamos, yo creo una mayoría sustancial de la centro-derecha evidente. Es decir, yo creo que Uribe va a sacar una buena votación, el Centro Democrático va a sacar una buena votación, Cambio Radical, allá podemos estar entre 35 y 40 senadores, más una adición de senadores de la U y del Partido Conservador que van a producir 50, 60 senadores. Y ese Senado, que es el que tiene que aprobar la constituyente, pues no lo va a aprobar, porque evidentemente las reformas que se han quedado en el tintero hay que hacerlas anticipadamente y rápidamente por la vía del Congreso, la reforma a la justicia, la reforma a la pensional, la reforma tributaria estructural, la reforma de las cárceles. No por una asamblea constituyente. No con una asamblea nacional constituyente. ¿Y las demás del acuerdo? Pero sí hay elementos complejos. Por ejemplo, el Congreso no ha querido hacer la reforma a la justicia, el Congreso no ha querido hacer la reforma política, la circunscripción nacional. No, la reforma política tampoco. ¿Sí? Tampoco la reforma política. Vamos a ver si este Congreso es capaz. Si no es capaz, hay que revocarlo. Pero quiero decirle, no solamente no ha querido hacer estas reformas, las que usted menciona, todas las reformas que planteaba en el punto 1 del acuerdo tampoco las ha querido hacer. No solamente las del acuerdo, sino un país en crisis institucional. Colombia está en una crisis institucional con un desgaste institucional gigantesco. Que tiene que ser remediado por vía de una gran política, de grandes acuerdos políticos, que creo que se pueden lograr en el Congreso si hay un propósito y una orientación nacional y un sentido patriótico, no un sentido de polarización, etc. Si eso se logra, pues evidentemente el Congreso habrá revivificado los... ¿Usted cree en este Congreso? ¿En este nuevo Congreso usted dice que... Vamos a ver qué viene. Este ingrediente... No, pues usted ya está diciendo que va a ser una mayoría del Centro Democrático y de Cambio Radical. ¿Usted cree que la gente que está en esos dos partidos es una gran revelación y son gente todos pulcros y buenos? Yo creo que sí, y si no es así, pues vaya la revocatoria. Doctor Jorge Rojas. Pues es que el análisis de Juan Gabriel es bastante interesante porque parte de la idea de que este Congreso que se va a elegir es un Congreso democrático. No lo es. Este Congreso que se va a elegir es un Congreso cooptado por las mafias. Aquí está en juego es el billete. Están comprando votos como nunca antes en elecciones en Colombia. Y lo están comprando los de Cambio Radical, los del Partido de la U y los del Centro Democrático. Y ese mercado de votos está permeado por mafias políticas locales que con nombres distintos, unos en la cárcel y sus descendientes participando en política, van a llegar al Congreso. Yo, frente a ese Congreso, tengo muchas dudas y me gusta cuando usted dice, si no lo hacen hay que revocarlo. Y eso es lo que abre la pregunta. ¿Necesitamos otro mecanismo de participación popular que contribuya a esas reformas? Es que no estamos viendo ni siquiera el Congreso actual, que fracasó estruendosamente. Estamos viendo el Congreso que viene. Ojalá la lista de la decencia, ojalá la lista del polo, ojalá la lista del verde. Pero aún así hay dificultades, porque finalmente las mayorías que se van a imponer en el Congreso son las mayorías que ven hacia el pasado, no hacia el futuro, que no están interesadas en implementar el acuerdo de paz. Y sobre todo que están atrapadas por las mafias de la política. Sí, pero sobre todo es que el acuerdo de paz no es el epicentro de la política colombiana. Bien, de acuerdo. El epicentro de la política colombiana consiste en volver a institucionalizar el país, porque quedó desinstitucionalizado. Eso no lo va a hacer el Congreso. Entonces, el nuevo Congreso no lo va a hacer. Este Congreso tiene ese reto. ¿Y por qué quedó desinstitucionalizado? Porque ¿Por el acuerdo o qué? No, por el acuerdo no, porque no hay reforma a la justicia, que no hay reforma política, la circunscripción nacional. Mire, las mafias que usted dice, Jorge, las mafias que usted dice, Jorge, es por causa de la circunscripción nacional, que es el veneno de la Constitución del 91. Pero si eso era parte de una reforma que se hizo Constitución del 91. Y no lo quisieron. Las mafias de los dueños de la tierra, de los latifundistas y los narcotraficantes. Yo le quería hacer una pregunta a Jorge. Fue la circunscripción nacional, que fue un veneno hecho por la Constitución del 91, que quiso volver nacionales unos senadores que no son nacionales, quitando representación regional, 17 departamentos. Sí, pero no la quisieron. Eso es lo que hay que acabar. Por ejemplo, la circunscripción nacional. Sí, pero si no este ¿Eso lo va a hacer el Congreso nuevo? Vamos a ver. Pero si no lo pudo hacer este Congreso. Si es que ni siquiera lo propusieron. No, sí lo propusieron, no, era parte de lo que se propuso en la misión electoral. No lo propuso el Congreso. Perdón, no, es que, a ver, este sí se propuso, sí se propuso en la misión electoral.
Se propusieron Estoy de acuerdo con Jorge. varias Este cosas. Congreso fracasó. Pero Eso no hay el necesidad de hablar de Congreso ese no Congreso. quiso De acuerdo, hacer no nada. miremos para atrás. Pero yo quería hacerle una pregunta al doctor Rojas antes de darle la palabra a usted. Usted dice que los demás, o sea, que la lista de esencia no está pagando votos. Compra votos. ¿Usted está segura que la lista de la decencia de Gustavo Petro no compra los votos? Si se llega, pues, ¿qué votos va a comprar una candidata como una de las madres de Soacha, humilde como ella, que está haciendo una excelente campaña, que es nuestra compañera Bernal? ¿Qué votos va a comprar ella? Luz Marina Bernal. ¿Qué votos va a comprar Gustavo Bolívar? ¿Qué votos va a comprar Susana Mohamed o Gloria Flores? Ahora, si se llegara a comprobar que alguien está comprando votos, ahí sí es el acabose. No hay ninguna posibilidad de que la lista de la decencia que está impulsando Gustavo Petro esté comprando votos. Por eso se llama así. Bueno. La doctora. Pues si por la favor. pregunta es si estamos en un momento para hacer una asamblea constituyente, Natalia. yo creo que no. El peor escenario para hacer una asamblea constituyente es un escenario de polarización y de fragmentación. Las constituyentes son para crear consensos y cuando estamos en esta división lo que termina pasando es que dice terminan Catalina. siendo unas constituciones de ganadores o perdedores. Entonces ganan unos, salen unas constituciones, pero para que las constituciones funcionen tienen que tener algún tipo de apropiación ciudadana y en escenarios polarizados no funciona. Mire el ejemplo pues de los ejemplos de nuestros alrededores latinoamericanos. Es evidente que necesitamos hacer reformas a la justicia, que yo sí creo, una reforma a la justicia o la reforma política, que se pueden hacer a través del Congreso. De hecho, el Congreso ha hecho 46 actos legislativos desde lo que va de la Constitución del 91. La reforma política de ahora era muy difícil, era un momento coyuntural muy, muy difícil. Por lo que estaba en una campaña. La de la justicia se cayó, pero hay muchas... Dos veces se han caído. Sí, la de la reforma a la justicia, la del acto legislativo, la tumbó la Corte Constitucional y ese es uno de los grandes problemas. Pero yo creo que en la reforma a la justicia hay muchas cosas que sí se pueden tramitar al Congreso. Por ejemplo, en esa reforma a la justicia que tumbó la Corte, las Cortes estaban en desacuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. El fiscal y las Cortes. Exacto. Y el fiscal también estaba detrás de esto. Fiscal Pero, por Montalegre. ejemplo, ahora hay una reforma absolutamente necesaria en la justicia que es acabar con pues la intervención electoral de las Cortes. En eso, por ejemplo, las altas Cortes están de acuerdo. Yo creo que ese es un campo que se puede transformar de la justicia. Hay un montón de reformas en la justicia que no necesariamente implican actos legislativos. La justicia necesita unas reformas enormes en temas de acceso a la justicia, incluso de tecnificación de la justicia. Quienes trabajamos en la justicia sabemos que están años luz, formación de jueces, en una cantidad de cosas que no necesariamente lo único que hay es reforma a la justicia. En Colombia tenemos un problema enorme y es que tenemos lo que llaman todos un fetichismo constitucional. Pensamos que todos los problemas los solucionamos modificando la Constitución. De hecho, hay 46 actos legislativos desde el 91 hasta ahora. Entonces creo que no es un momento, y menos en un momento electoral. El momento electoral es el peor del escenario para hacer una constituyente en la que tiene que llegar a consenso. Claro, es prometerla, porque en el momento ahorita no claro. sé. Y si el Congreso no, como dice Juan Gabriel, si el Congreso que se va a elegir no es capaz de hacer las reformas, ¿qué hacemos? Pero es que hay tiempos. En este momento no es el tiempo para hacer una constituyente. La constituyente también tiene que... Miren el momento de la constituyente del 91, es un momento muy distinto al de aquí. Había realmente un deseo popular en una reforma constitucional, un consenso incluso a hacer algunas reformas. Sí vamos a tener diferencias en muchas, pero sí había un clamor incluso que viene de la ciudadanía. ¿Qué es una constituyente a diferencia de una reforma en el Congreso? Que se supone el constituyente primario, que es el pueblo, reclama este nuevo pacto político. Y con todo respeto, yo no siento pues que salvo unos intereses, digamos, de los partidos, cada partido tiene es el título de este debate, que es básicamente a la medida de los partidos buscando, pero ese clamor popular yo no lo siento, aunque sí reconozco que hay que hacer unas reformas estructurales en unos puntos estructurales de la Constitución del 91. Eso sí no. Para lo cual no se necesita hacer una asamblea constituyente pues yo no necesariamente, pero yo le quería preguntar que llegó sano y salvo, acá estaba diciendo, se metió por el horrible, está cayendo un aguacerillo en Bogotá sé, y entonces todas las vías congestionadas, pido excusas. Bueno, yo le quería preguntar a usted, porque en el Centro Democrático varias voces han planteado y han vuelto a plantearlo reiteradamente, la posibilidad de hacer una asamblea constituyente para el tema de la justicia. Así es. ¿Cómo es esa historia y cuál es la propuesta realmente?
No, mire, yo quiero informarles a los compañeros de panel y a todos los televidentes que el proceso constituyente para reformar la justicia ya empezó. ¿Cuál es? Eso no es una cosa que vamos a ver qué se hace, no. Ya en la Comisión Primera del Senado se estudió una propuesta para convocar una constituyente con el fin único y exclusivo de reformar la justicia. O sea, ese proceso ya está en curso. Nosotros hemos propuesto esa Asamblea Constituyente limitada en el tiempo y temáticamente para la reforma de la justicia, debido a que el Congreso en múltiples ocasiones ha sido absolutamente incapaz de reformar la justicia. Hay intereses creados en las altas cortes que han dado al traste con esos intentos de reforma de la justicia. Y la única vía que se ha mostrado posible, la única vía viable, la única que queda realmente por auscultar es la vía de una Asamblea Nacional Constituyente limitada para el tema de la justicia. Es que ahora son limitadas, Ahí, ¿no? Ahora sí, quedaron todas sí, limitadas. Porque si nos metemos en otros temas, de pronto empezamos a colgarle asuntos como un arbolito de Navidad, que no, que la reforma pensional o que la reforma política o que otras reformas que seguramente son muy urgentes, pero ahí, digamos, de pronto no lograríamos recabar el consenso nacional suficiente para ir al fondo del tema en este momento, que es la reforma de la justicia. ¿Y ustedes qué propondrían ahí? Muchas de las cosas que se cayó en la reforma que se planteó hace poco, por ejemplo, se plantearían unos nuevos fueros, o sea, por ejemplo, se fortalecería la comisión de acusaciones y se sacaría y se le pondría otro nombre, un tribunal de aforados, como era lo que planteaba, para que fuese más independiente y pudieran proceder esos procesos que hoy están muriendo ahí entre el polvo. Hay, digamos, consenso. Yo creo que hay consenso de los partidos, por ejemplo, incluso con la rama judicial, sobre el tema de la despolitización de la justicia. Eso de que digamos, el Congreso el que elige los magistrados y entonces empiezan a hacer campaña política los que están aspirando a ser magistrados, eso pervierte, crea unos lazos comunicantes y unos compromisos políticos de parte de los magistrados que obviamente, digamos, distorsionan la razón de ser de la justicia. Nosotros proponemos además una reforma, digamos, estructural de la justicia. Creemos que hay una excesiva cantidad de tribunales, de altos tribunales. Que está el Consejo Superior de la Judicatura, que la Corte Suprema, que la Corte Constitucional, que el Consejo de Estado, etc. No, una sola corte. Proponemos que haya una sola corte con diferentes salas que toquen pues, los temas. Y se va al Consejo Superior de la Judicatura, que era parte de otra reforma que se cayó. Digamos, ¿o no? Sería una reestructuración de la arquitectura de la justicia. De otro lado, consideramos que ese tránsito de los magistrados a la política, que está muy dado por el hecho de que los magistrados son muy jóvenes, digamos, hay muchos magistrados que casi que empezando su carrera en la rama judicial ya son altos magistrados, miembros de la Corte Constitucional. Eso habría que limitar, poner una edad límite de 50, de 55 años para ser magistrados de las altas cortes, ojalá fueran vitalicios, para que no tuvieran, digamos, ningún tipo de interferencia de intereses políticos en su desempeño, en su carrera. Aquí hemos visto magistrados que van a las altas cortes a hacer campaña política y, digamos, de manera populista, se cogen de determinados temas pensando en su futura carrera política, en su futura campaña política, con posiciones obviamente populistas, pero pensando en el plan de volverse políticos, y eso ha sucedido. Eso también habría que eliminarlo como una forma de cortar esos vasos comunicantes entre la justicia y la rama judicial. Esos, digamos, son algunos de los temas, digamos, pero necesitamos de fondo ver una reforma de la justicia que no se va a hacer, insisto, en el Congreso, y que seguramente los magistrados no la aceptarían. ¿Y cómo queda la acción de tutela dentro de esa reforma, dado que algunos voceros del Centro Democrático están en contra de esa figura? ¿Quién está en contra? No. Habría que, sí, hay algunos excesos en los temas de las tutelas contra sentencias judiciales, que se forma un asunto de nunca acabar
de tutelas, contratutelas, eso habría que limitarlo, pero obviamente que la figura, la institución de la tutela es una institución básica, digamos, de lo rescatable de la Constitución del 91 y hay que mantenerla, pero sí creo que necesita alguna acotación. ¿Posibilidades que esa constituyente, si se hace, no se reduzca solo a la justicia? Pues, a la justicia. Es que la Constitución del 91 tiene una cantidad de contradicciones. De hecho, digamos, fue producto de una asamblea constituyente precisamente porque el bloqueo constitucional del Congreso y lo que se quería pero era fíjense que estamos llegando un poco a lo mismo. Pero a mí lo que me llama la atención es que, acuérdense que cuando le fueron a poner el temario a la constituyente, lo primero que dijo la Corte Suprema de Justicia fue el constituyente primario no le puede poner temario, no le puede poner tema. Por eso terminamos haciendo una exacto, aquí, pero el texto constitucional sí dice, por lo menos que sí puede ser, digamos, enfocado a unos temas particulares. Pero lo que dice es que de todas maneras sí hay un riesgo de que llegue una interpretación que diga el constituyente primario no tiene límites. Yo creo que lo que puede... Que la Constitución del 91 puede naufragar ahí en esa constituyente. Pues yo creo que temas como la tutela, pues sí, si yo voy a hacer un temario, digamos, la tutela la quiere mucha gente, pero ha habido muchos proyectos de reforma a la tutela, que sin decir que la vamos a acabar, terminan acabándola. Si hay riesgos, es que finalmente quiénes van a ser los constituyentes tampoco lo sabemos. Esa es la pregunta. Perdón un momentico, yo creo que hay una confusión dentro de la misma Constitución de lo que es una asamblea constituyente y lo que es una asamblea constitucional. La asamblea constitucional es aquella que proviene de las propias instituciones, de los propios reglamentos, de las propias leyes. El capítulo último de la Constitución permite que haya asambleas constitucionales. El mismo Petro no está proponiendo una constituyente de ruptura, sino que está diciendo, hombre, cojamos 2 o 3 temas, regional, pongámoselos al pueblo. Yo creo, en ese caso, mucho más importante el referéndum. El referéndum es más importante a esos efectos, porque creo que lo que hizo crisis de la Constitución del 91 es el modelo político. Por eso, el modelo político perdón un momentico, político en todas las áreas, tanto en el tema de que los magistrados se escogen entre sí mismos con los congresistas, como en la elección de los congresistas, como en la elección del Ejecutivo, como en la mermelada, como en los cupos sindicales. Hay un problema de modelo político grave en Colombia que afecta todas las instituciones, es decir, las 3 ramas del poder público, la justicia, el Ejecutivo y el Congreso, como modelo político. ¿Y en dónde radica la legitimidad de la convocatoria de un referéndum? En el resultado de las elecciones, es decir, en el próximo presidente de la República, que no en el Congreso. El presidente de la República elegido en este proceso electoral tendría la legitimidad de plantearse ese nuevo modelo político y ese nuevo modelo de país, convocando un referendo que plantea básicamente si la gente está de acuerdo, sí o no, con convocar esa Asamblea Constituyente. No, precisamente la Asamblea Constituyente está envenenada, vuelvo y reitero, en la Constitución del 91, porque le pusieron tal cerrojo a la Constitución y tal cerrojo a la Asamblea Constitucional o a la Constituyente que tiene que sacar el 30% de los votos afirmativos en un referendo previo, en este caso 15 millones de votos. Afirmativos, es decir, olvídense de Constituyente si es por la vía de la Constitución. En cambio, un referendo sí está autorizado claramente con el 25% del umbral con votos afirmativos y negativos sumados para llegar a ese 25%. Es decir, es diferente, pero obviamente es ese episodio, ese capítulo de la reforma a la Constitución en la Constitución del 91 es completamente farragoso. No, y es un poco irónico, porque para llamar a una asamblea constituyente hay que pasar por el Congreso. Por el Congreso. Hay que pasar por el Congreso. Entonces, aquí hay un poco una contradicción. No creemos en este Congreso, pero el Congreso es el que va a poder autorizar una asamblea eso es lo que estoy diciendo. A ver, lo que estamos... Se puede convocar. Tiene que haber una ley de yo quería plantearles esta reflexión. Estamos llegando a esta sociedad bloqueada que nos hemos ido viendo a lo largo de muchos años, y es que en la medida en que hay unas reformas que entran al Congreso, el Congreso no hace las reformas. Esto fue lo que pasó en los 80s, en los 90s, que fue finalmente terminado con una decisión de hacer una asamblea constituyente. Pregunto, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de que el Congreso, porque Juan Gabriel decía que si este Congreso que se va a elegir no hace lo que tiene que hacer, ¿sí?, las reformas que tiene que hacer, hay que revocarlo, dijiste tú? Sí. Pregunto, ¿cómo ven ustedes a este Congreso? Ustedes
con excepción, este doctor está en, candidato al Senado por el Centro Democrático. Número 22, Centro Democrático. Senado, por favor, Exacto, de una vez la cuña, ni más faltaba. No es información, sencillamente información al elector. No, pero está bien, aquí no hay problema, aquí no estamos sin ¿Se no. vale todo esto? Sí. Ah, no, está perfecto, pero la pregunta es, ¿ustedes sienten que realmente se está cambiando el escenario político con los candidatos que ustedes están viendo en este momento en el escenario político? ¿O estamos a puertas de que otra vez entremos en un proceso de sociedad bloqueada porque son más de los mismos haciendo las mismas que hicieron en los últimos 4, 8, 10 años? Pues es que, mire, María Jimena, el tema antes del 91, la reforma del 77, y la pequeña constituyente de López en el 77, la reforma del 79 de Turbay, la reforma del 86 de Barco, produjo un bloqueo por una sola razón, que es la cooptación. Pues la cooptación en las Cortes, es decir, que se elegían entre sí mismos, en este caso a veces hay cooptación. Pero, para romper la cooptación, entonces ahora la Constitución del 91 decidió elegir a los magistrados por parte del Congreso. Hoy no se sabe qué es peor. Si la cooptación, a la cual nos opusimos radicalmente en tiempos universitarios, etc., o la elección actual que hace el Congreso, que es pues, de un clientelismo fantástico, ¿no? Sí. Entonces, no se sabe qué es peor. Hay que buscar un término intermedio, que es de muy difícil consecución, que no ha sido resuelto en el constitucionalismo desde hace 200 años de la Revolución Francesa. Claro, pero, es difícil. Lo único que se aproxima a una cosa aparentemente justa es un poco el modelo de los Estados Unidos, que es una corte casi vitalicia, ¿no? Es decir, que el magistrado puede durar 20 años, 25, y cuando hay un cambio de magistrado, pues eso es una discusión. Pero Juan Gabriel, ¿cómo podemos esperar que este Congreso, que fue el mismo Congreso, que no aceptó pasar una reforma a la justicia, no aceptó pasar una reforma política, que había hecho un estudio que se llamaba la misión electoral, la reforma de justicia se cayó en la Corte? No en el Congreso. Bueno, se cayó, sí, pero llegó al Congreso, llegó, o sea, es que hablo de dos, porque son dos reformas. Una que retiró Santos. No retiró, retiró, pero pasó por todo el Congreso. ¿La objetó? La objetó, pero es que hay que mirar el timing. Una que la objetó y otra que la tumbó la Corte. Y esta reforma política era en un momento muy complejo. No, pero es que no es la primera vez. Entonces, mi pregunta es, ¿este Congreso usted cree que está en capacidad de hacerlo? En la obligación. No, pero es mejor. O sea, hay mejores personas. Va a ser mejor. ¿Por qué? Ejemplos. Porque creo además del que está aquí. Porque creo que va a ser mejorando lo presente, se dice. Porque creo que va a ser un Congreso con mucha mayor claridad política. Porque yo creo que va a ganar la centro-derecha. Eso es lo que decía Fabio Valencia. Eso es lo que yo creo que va a ganar. Eso que nos cambian. Ahora sí va a haber un Congreso. Pues por lo menos lo que dice el escenario político es eso, va a ganar Centro Democrático, va a ganar Cambios Radicales, posible que tenga unos votos de la U, del Partido Conservador, etc. ¿Y eso es qué? Eso es obligatorio generar una situación política nueva de inmediato, un acuerdo legislativo de inmediato, antes de poder... Va a haber, María Jimena, nuevas mayorías en el Congreso, hay que partir de esa realidad. Mire, el partido de la U prácticamente va a desaparecer, va a tener, si les va muy bien, la mitad o menos de la mitad de los senadores. El partido Cambio Radical por lo menos va a duplicar el número de senadores, eso es lo que dicen las encuestas y las proyecciones electorales. El partido conservador seguramente se quedará en sus reales, el partido Centro Democrático seguramente aumentará a 25 o 27 el número de senadores. Entran nuevas fuerzas políticas, algunos de los partidos que están actualmente en el Congreso, que son minoritarios, seguramente no arrisquen ni siquiera a llegar al umbral. Es decir, si hay una recomposición. Por eso, pero yo no para hacer reformas, sino contra reformas. ¿No nuevas mayorías en el Congreso que, digamos, yo creería Cambio Radical, el Partido Conservador, Centro Democrático, están auspiciando una reforma de fondo en el tema de la justicia y habría un consenso, sí, para convocar a esa asamblea constituyente. Para reformar la justicia. Esa es una composición bastante interesante. Después de esta pausa, volvemos aquí, no se vayan, seguimos hablando porque les dejo la duda. Esa nueva composición que yo también creo que va a ser una composición de derecha, diría yo, y más de derecha que de centro,
Porque no veo cuál es el de centro. Germán. Pasado. No, pero de derecha, pero eso no importa, está bien. No, es un Es salto un al pasado. derecho. La gran pregunta que les dejo acá es si están de acuerdo en hacer las reformas que están pendientes o las contrarreformas, que es distinto. Ya volvemos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Revista Semana, en esta edición. ¿Qué significa que este grupo guerrillero se dedique al terrorismo apoyado por Venezuela? La Corte Suprema acaba de concluir que quien manipuló testigo fue Álvaro Uribe. Polémico audio en el caso de Andrea Cabral, víctima de letal cóctel de éxtasis y aguardiente. Y mucho más. Revista Semana, cómprela ya. Revista Semana, en esta edición. ¿Qué significa que este grupo guerrillero se dedique al terrorismo apoyado por Venezuela? La Corte Suprema acaba de concluir que quien manipuló testigo fue Álvaro Uribe. Polémico audio en el caso de Andrea Cabral, víctima de letal cóctel de éxtasis y aguardiente. Y mucho más. Revista Semana, cómprela ya. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo quería hacerles esa pregunta, teniendo en cuenta que entraría, digamos, una real cambio. Yo sí creo también en el Congreso, digamos que hay un Congreso que podríamos decir que es, no sé, un centro ahí, un centro, porque un centro de derecha, sí, de actual, y pasaría a ser un Congreso más de derecha. Yo creo que sí, desde luego. La gran pregunta es qué va a pasar con todas esas reformas que vienen que no les gusta a esa derecha. Y comienzo, por ejemplo, por la ley de restitución de tierras, que ha sido una de las, creo que las banderas más importantes que ha tenido siempre el Centro Democrático. Cada vez que se le pregunta a alguien del Centro Democrático siempre dice, nosotros vamos a reformar y a quitarle dientes a esa reforma, no nos gusta esa reforma. No, a quitarle dientes no, a impedir los abusos y los excesos que se están cometiendo con esa ley de restitución de tierras. Yo he visitado zonas muy golpeadas por esa arbitrariedad y por los abusos de la restitución de tierras. Mire, es que eso está dando origen a un cartel, también otro cartel de abogados que están detrás de esas, digamos, falsas demandas de restitución de tierras. Casos, digamos, para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, alguien vendió una tierra hace 20 años porque en la zona pues, había mucha inseguridad. Alguien se la compró de manera absolutamente de buena fe. Trabajó durante 20 años esa tierra, le hizo una enorme cantidad de mejoras, valorizó la tierra. Y viene la persona que la vendió hace 20 años, pone una demanda, dice que fue presionada a vender la tierra, etcétera, etcétera, y le quitan esa tierra a su legítimo propietario que de buena fe la compró, sin apelar a la violencia, no tuvo nada que ver con grupos terroristas, ni paramilitares, ni grupos guerrilleros, etcétera. Bueno, eso lo investigan. Y termina eso en ese pobre señor es víctima además de unos procedimientos que lo ponen a él a probar que efectivamente fue un comprador de buena fe, invierte en la carga. Por eso ustedes no afectarían la tierra, ustedes no afectarían. No, sí, claro. Nunca que la tierra, no podrían. La tierra que efectivamente ha sido despojada a sus dueños mediante la violencia, pero ¿cómo saben mediante el asesinato. No, pero es que hay que distinguir.
hay que distinguir entre los compradores de buena fe y quienes efectivamente utilizaron la violencia para El doctor Uribe dice una cosa que dice más allá, dice que el doctor Uribe, porque es que yo me he leído mucho eso, el doctor Uribe llega mucho más allá y dice, el doctor Uribe, no este, sino el otro doctor, el expresidente Uribe, el senador, dice muy claro que es mucho más allá, es que debe haber una percepción de que el comprador de buena fe siempre tiene buena fe y que nunca se le debe afectar. Eso es lo que él ha dicho siempre, que ha salido. Eso claro. En un país donde hay 7 millones de desplazados, ¿cómo se puede hacer? Es que la presunción de mala fe es muy difícil. La presunción de buena fe es lo que exige la Constitución. La Constitución dice que siempre tiene que haber presunción de buena fe. Lo que sí es muy grave es no descubrir el dolo. No, pero no, es que lo que está diciendo es que ellos son blindados, que ellos no se les puede, o sea, que ellos, su presunción... Una persona que compró honestamente la tierra, que no pero se le tiene que investigar primero. Pues claro. Eso pero sí se... Supuesto, pero tiene que dársele garantías a esas personas. Pero según lo que yo tengo entendido, lo que dice Uribe no es eso. La carga de la prueba, tiene que comprobar, digamos, comprobar que ellos no fueron guerrilleros o no fueron paramilitares. Es que la ley invierte la carga de la prueba. Ahí es parte... Es que la ley, por eso, ustedes van a cambiar completamente la ley. El hecho es que eso ha dado origen a muchos abusos y ojo con esto, mire, hay gente que ha sido víctima de algunas de esas sentencias, digamos, el Estado está despojando tierra que ha sido legalmente adquirida. Mucha gente... Ante esos fallos que les quitan la tierra, destruyen las fincas, destruyen todas las mejoras, etcétera, de la rabia, pues, de la ira de ser objeto de semejante injusticia. Y hay gente en muchas regiones del país que están diciendo, de aquí me sacan muerto y yo me voy a armar porque no voy a ser una víctima del despojo de tierras del Estado. Es decir, ahí se está jugando con candela, ¿no? Este país tiene mucha tradición de violencia y hay todavía mucha cosa por ahí. Y lo último que nos debería pasar es que la tierra, digamos, que ya fue despojada por los paramilitares, por la guerrilla, despojada por los narcotraficantes, ahora sea el Estado el que promueva el despojo de tierras. Eso sería la tapa, pues. Bueno, no es despojo porque ellos les pagan. Hay que mirar para este lado un poquito. Sí. Me parece que es obvio que el Centro Democrático represente los intereses de esos grandes propietarios de la tierra. No, aquí no estamos hablando de grandes propietarios. Perdóname, por ejemplo, en Santander estoy hablando de gente de 3, de 5 hectáreas. No son grandes propietarios de tierras. Es comprensible que el Centro Democrático persista en defender una tenencia de la tierra absolutamente antidemocrática e injusta en Colombia, que tú en tus escritos de hace unos años reafirmabas. Estamos hablando del despojo de tierras. Pero es que no es despojo porque ellos estás defendiendo una estructura y una tenencia de la tierra absolutamente injusta. 6.800.000 hectáreas arrebatadas a campesinos que fueron desplazados, y eso lo trabajamos los dos hace década y media y sabemos cómo fue el proceso de despojo. Entonces, oponerse a un modelo que permite un catastro, una identificación de cuál es la tierra, de quiénes son los propietarios, negarlo es negarle a los campesinos la posibilidad de acceder a la tierra. Nadie está negando eso. Entiendo que lo haga el Centro Democrático. Pero la pregunta que hace María Jimena es otra. Y es si este Congreso que se va a elegir es capaz de hacer esas reformas, incluida esa reforma rural que se requiere en el país. Congreso. Y mi respuesta es que no, porque si vamos a ver a quiénes van a elegir este 11 de marzo, en las zonas del gran latifundio, en las zonas del narcotráfico, en las zonas de la mafia, ahí están comprando votos los terratenientes que han cooptado toda la institucionalidad del Estado. Esos terratenientes, que son los que financian o hacen parte de las candidaturas, son de Cambio Radical, del Centro Democrático y del Partido Conservador. Y eso implica que esas acusaciones que lanza usted al aire de manera irresponsable, es un Congreso que va a ser absolutamente reaccionario a lo que se necesita en el país. Usted debería ser más responsable en sus afirmaciones. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto vale elegir un senador hoy? ¿Cuánto vale elegir un senador en la costa? No, yo me estoy eligiendo con 3 pesos. Primera vez se lanza ahora. Yo me estoy eligiendo con 3 pesos. Yo me estoy eligiendo con 3 pesos. Si usted tiene alguna prueba, de que hay algún de compraventa de votos y hay mafias incrustadas en la región. Sin duda que las hay, pero si usted tiene algún indicio, alguna prueba de que algún candidato del Centro Democrático está comprando votos, le exijo que me diga cuál es el nombre, nos haría un gran favor. ¿Quién es el que está comprando votos? ¿Qué candidato está comprando votos del Centro Democrático? Que me digan
si en estas Dígame. elecciones se están comprando No, no. votos o no. Pero claro que sí. De todos los partidos abunda. bueno, no, en todos los listo. partidos. Es que esas afirmaciones tan generales. Dígame quién del Centro Democrático está comprando votos, por ¿En favor. dónde No, dígame. está el Centro Democrático desarrollando su campaña con, En todo el país. con aliados de todos ¿Cuántos estos votos sectores hay? de las En todo el masas? país. ¿Cuántos En todo el votos compran ustedes en Bogotá desde que estaba con Samuel Moreno? ¿Quién estaba con Samuel Moreno? Pues estaba el Polo Democrático, parte de la izquierda. ¿Cuánto compraron en Bogotá? Es Yo decir, le pregunto, es Juan, decir, Juan Gabriel, yo lo que le digo, ¿están comprando o no? ¿Estas elecciones son limpias? no, Estas elecciones no nunca. son el Yo- billete y yo la lo que le mafia digo con es la esta yo le voy a decir la lo licencia. siguiente. Yo le voy a decir lo siguiente. Veamos, Mire, en la veamos eso de tierra, la para transparencia. no extraer ahí en consignas políticas, que usted está haciendo es propaganda y política para buscar unos votos a una lista que se llama no soy dizque candidato. la lista de la Él no- decencia. no, Jorge, él no es candidato. Pero, no, Yo no pero soy pero está promocionando una cosa ahí. Él Pero sí es candidato. Él está haciendo propagandismo político, pero vamos a la realidad política del país. Yo estoy de acuerdo. Un país no soporta, ningún país del mundo, con 53% de la tierra sin títulos. Es un horror. Pues, Sí, es pero no vivir quisieron. En la Edad Media, perdón un momentico. Solamente 42% de la tierra está titularizada en Colombia. Solo el 42%, es decir, de hace 300 años. Pero es que el Pero voy a diagnóstico- decir una cosa. El problema fundamental de Colombia, en cuanto a la tierra, es cómo ponerla a producir alimentos. ¿De acuerdo? El mundo va a pasar en un corto lapso, muy corto lapso, de 7.000 millones de personas a 9.000 millones de personas demandando alimentos, energía y agua, alimentos ambientalmente sostenibles. Este país lo que tiene que estar pensando es en esto ya. En lugar de estar en unos debates de los 60, yo no digo que, como le digo, que estoy de acuerdo con el catastro. Hay que hacer el catastro. Pero la clase política no estaba de acuerdo. Hay que señalarle un rumbo claro a la agricultura en Colombia. Volverlo con productividad en el campo. Eso es lo que está Volverlo proponiendo un país Gustavo Petro. despensa. No, nosotros también. pero primero hay que darle Sí. seguridad jurídica a los propietarios. Porque cuando el señor Petro empieza a amenazar que va a cumplir los acuerdos de La Habana, además no es un invento, castrochavismo no ahora, es un pues. invento, no, Petro es chavista de toda la vida, eso lo podemos seguir discutiendo. Ese argumento Petro lo sí que es- está diciendo, Sobre todo viniendo de una persona como es que, tú. es que O sea, esa dirigencia si me política dejas que saca terminar. el discurso del castrochavismo, pero una No, persona de la no, intelectualidad y de las Muchas características gracias, tuyas, muchas gracias, que porque has lo que me trabajado toca, los temas de derechos precisamente, humanos y sí, desplazamiento, señor, que conoces y las diferencias de Petro y con Chávez Chávez. lo ha confesado. Recientemente, me permite decirte algo. en una entrevista ¿Sabes reciente, quién convocó lo que en decía Bogotá Petro una es, cumbre para decirle a Chávez que no se salga del sistema interamericano Chávez y está- cuestionó? Lo decía Petro, Chávez está haciendo en Venezuela lo que el M-19 quiso hacer en Colombia. Eso está en las entrevistas de Gustavo Petro. Asesoró al gobierno de Chávez. Acogió a Chávez cuando después esa de dar el estrategia golpe... no les va a funcionar. Hombre. ¿Sabe dónde Él está es chavista Petro? y creo- Llenando las plazas del país. ¿Qué es lo que ¿Y sabe dónde Está llenando las plazas. No lo niego. Porque la gente no está cogiendo mucho más, cuento al mucho- miedo que ustedes Mucho tienen. más Vargalleras, porque son las manifestaciones en Cúcuta de Vargalleras. Una manifestación hizo Vargallera en completa. Cúcuta. No, Una. no señor. Y 3 pregunte manifestaciones cómo y hicieron. pregunte cómo es la Pregunte situación en verdad cuántos contra buses Chávez, paga Petro para contra una el manifestación. petrismo, contra Chávez, Pregunte contra el cuántos modelo tamales venezolano reparte que Petro en una acabó con manifestación. Venezuela. Acabó con Venezuela. El país más rico de la América Latina, lo acabaron O sea, de la Lo manera mismo- más miserable. Por el mismo modelo económico que impuso Uribe, Chávez. Santos y Pastrana. Chávez, el modelo y Maduro. extractivista basado en la renta Mire, petrolera. Bueno, a ver. no hay nada más No hay nada castrochavista más que dile- Santos. Pero Jorge, no se Pastrana, acabaron con Uribe. Venezuela. Bueno, a ver, Acabaron Natalia. con No, Venezuela. yo simplemente tengo que Natalia. oírlos a De ustedes. acuerdo, Yo soy la acabaron única con mujer Venezuela. aquí en Ese la no es el política. modelo. A ver, Por a ver, eso a ver. Cúcuta se manifiesta Ese como se no es ma- el modelo Por nuestro. eso. No, Bueno, Mira Natalia. lo que está pasando en Cartagena hoy. Mira Cúcuta. Y mira lo que está la pasando en frontera. Paz. Mira la Petro, frontera. y mira lo que está Ibagué pasando en hoy, Bogotá. para que tú veas. Colombia Yo no lo quiere único ser que como sé es que Venezuela y ustedes Petro la están lleva hacia allá. confirmando Ustedes por tienen qué miedo, no estoy de nosotros acuerdo. tenemos miedo, esperanza. No estoy de A ver, a acuerdo ver, con ustedes. Natalia. Yo soy la única no política aquí, pues clarísimamente. No, pero eso sí no, ustedes confirman eso sí no. por qué no es el momento No. para una asamblea constituyente. Han tocado todos los temas importantes, el tema de la tierra, el tema de la justicia, el tema incluso de la salud, una cantidad de temas, pero en este momento de polarización, en donde es blanco, negro y una disputa, una asamblea constituyente es una caja de Pandora a mi juicio. Y es muy interesante, no se confía en el Congreso para hacer algunas reformas, pero otras sí. Si el tema de la tierra sí en el Congreso
pero no la reforma a la justicia, digamos, me parece un poco contradictorio, creo que no es el momento. En el tema de la tierra yo digamos, comparto que hay una cantidad de problemas que están pasando, digamos, en los procesos de restitución de tierras, que hay que revisarlos, pero no necesariamente eso significa reformar la Constitución. En tema de alimentos, sí, es uno de los grandes problemas centrales, pero necesita títulos de tierras. Entonces hay una... Pero es que todo eso, Natalia, todo eso estaba en una reforma. En la reforma. Todo eso estaba en reforma. No han querido, este Congreso, con perdón de todos los que son congresistas, este Congreso no ha querido ni titular las tierras, ¿sí? No ha querido ni pasar el catastro pero estoy diciendo, no es cierto que solamente es el Centro Democrático, todos. Pero todos se opusieron. ¿Quiénes van a ser los constituyentes? Todos, ninguno se... Esa es mi pregunta. ¿Quiénes van a ser Entonces, los constituyentes? Mi pregunta es, va a haber una gran diferencia frente a... El pueblo, exacto, pero el Congreso también son elegidos por el pueblo. Mi pregunta es, ¿quiénes van a ser esos constituyentes? ¿Van a ser muy distintos ¿o los mismos congresistas? A este Congreso que vamos a elegir? Es una pregunta que queda abierta, no lo sé. Al Congreso le toca hacer exacto. Si este Congreso no hace unas reformas, está liquidado. No, es que seguro va a ser, pero va a ser de pronto unas... No, o sea, hay que hacer debate. Por eso, va a hacer las reformas, pero las contrarreformas, que es distinto. Por ejemplo, a la reforma... ¿Cuáles contrarreformas? Es que no está titulado pues no, el pero eso me parece... No, pero bueno, es que hacemos dos cosas. Yo creo que se van a hacer dos cosas. Una cosa es, ¿quién sabe si se van a hacer las reformas? Y esa es una pregunta, las reformas que ya están, que tienen muchísimos, digamos, discusiones al respecto. No hay un consenso en ninguno de los partidos. Es más, todos los partidos han estado casi en contra de esas reformas. Y lo otro son reformas para tumbar lo que ya hay, ¿sí? Porque les gusta o porque no, y porque tienen todo el derecho si ganan, ¿sí? ¿No es verdad? Eso es parte de la discusión, eso es parte de la democracia. Entonces, a eso nos abocamos. Si llega a la izquierda, pues tendrá su modelo, como dijiste tú, y si llega a la derecha, tendrá otro modelo. Eso es una constitución de ganadores y perdedores, que es el peor escenario. Me parece pregunta, en una situación tan complicada, teniendo de presente que ya hay una expectativa planteada dentro de una cantidad de gente frente a unas reformas dadas, ¿sí? ¿Qué puede pasar si gana, por ejemplo, la izquierda? ¿Si gana el Congreso? No. La presidencia. Pues ahí va a haber unas dificultades de gobernabilidad enormes. Si me permite, yo planteo lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con Natalia en que esto es un asunto de un pacto político. Y yo, a diferencia tuya, creo que sí hay algunos puntos de acuerdo. Alfredo Rangel está planteando una reforma, una constituyente para la justicia. Nosotros también. Acaba de decir Juan Gabriel que hay que discutir el tema de la productividad de la tierra con energías limpias, conservando el agua y produciendo alimentos. Ese es el programa de Petro. No es un programa de expropiaciones y cosas de esas, eso no tiene sentido. Entonces sí se puede buscar, pero permíteme, yo termino la idea. La idea que yo quiero exponer es la siguiente. Estamos ante la necesidad, o no, María Jimena, de un pacto político. El acuerdo de paz de las FARC lo plantea. El gobierno que lo firmó y las FARC que lo suscribieron dicen convocar... Y el Congreso lo avaló, y bueno, ya veremos qué va a pasar en las elecciones. Pero yo lo que quiero decir es posible un pacto político de la decencia que le quite la violencia a la política y la política a la justicia, y que busquemos fórmulas que permitan decirle al país que estos liderazgos políticos que no están en el Congreso, pero que pueden estar en un poder constituyente territorial, puede avanzar hacia unas reformas en las cuales haya una pluralidad, porque no es el modelo chavista de una constituyente no sin oposición, sino yo creo que va a haber un pacto político inicial. Entonces, va a haber un pacto político inicial, a eso creo yo, después del mapa político que se viene. Porque va a haber cambio político, va a haber mapa político nuevo, eso no hay que equivocarse en eso. Claro. Con los mismos partidos. Y yo creo que va a pasar un tema con el centro, va a pasar un tema con cambio, y va a pasar un tema con los conservadores, y muy posiblemente con la U. La izquierda no existe. Claro, entonces una vez hecho ese pacto de la centro derecha, se puede hablar con la izquierda lo que se quiera, pero primero el pacto de la derecha. Pero yo estoy de acuerdo con Jorge. Que ustedes hagan el pacto allá ustedes, la decencia,
con los verdes y todo ese tipo de cosas, y hacemos el pacto después, Pablo. Y usted nos ayuda a que el Partido Conservador entienda que hay que producir la tierra, que no hay que concentrarla, que el latifundio, que la ganadería. No, si es que este país no produce alimentos, mire, este país tiene 5 millones de hectáreas. Es que por eso estamos de acuerdo. Pero es que mire, aquí estamos importando alimentos. Aquí nadie está planteando que la tierra no hay que utilizarla para producir alimentos. Perdón. Obvio, el tema es cómo. O Petro dice que hay que expropiar la tierra, o sea, comprar la tierra por parte del Estado. Pero quiero decirle que eso dice el acuerdo. Eso dice el acuerdo y eso está, y eso estamos en contra de eso. Chavista. Eso es chavismo. ¿Tú crees que eso introduce propagas la especie de que Petro le va a quitar una finca ahuyenta la inversión en la tierra? Eso es falso, eso ahuyenta no es la cierto. inversión en la tierra. ¿Puedo decir una cosa? Es una ley de la República. Que se les va a expropiar la tierra al que no la tenga. Es una ley de la República. ¿Sabe qué dice el Acuerdo de La Habana? El Acuerdo de La Habana, ¿qué dice? ¿Quién va a definir si una tierra es adecuadamente explotada o no? Un comité conformado por el gobierno, la mitad, y la otra mitad por las FARC. No, pero eso no, eso ya no. El Acuerdo de La Habana. No, pero eso ya no quedó así. ¿En qué parte, Alfredo? Venga, le explico. Por favor. ¿En qué parte del acuerdo Por dice eso? favor. ¿En qué parte? Eso le quedo viendo el artículo y el inciso, pero léalo bien y eso es lo que dice. Eso es lo que dice el acuerdo. Eso fue una de las que va a definir si la tierra es adecuadamente voy a decirle una económicos y ecológicos. Eso no es cierto. La posverdad no funciona el análisis. Voy a hacer una, nosotros aquí hacemos una cosa ¿Qué pasa con eso? Se introduce la incertidumbre jurídica a los propietarios. No, pero venga, le explico qué pasó. Eso es una propuesta que quedó totalmente revisada en la del no y se cayó. Eso sí se lo digo y se la mando. Eso no pasó. Eso no está en el acuerdo de hoy. No, se lo digo ya y es una de las cosas que hacemos cuando alguien dice algo, lo aclaramos. Ese acuerdo, ya el acuerdo de hoy no está con él. El primero y segundo acuerdo lo que desapareció sí está, por presión del centro. No, pero me parece muy bien, fue parte de la negociación, de parte de la negociación del no, y eso fue una de las cosas que se adoptaron en la negociación del no. Pero yo les quería hacer una pregunta. Esa es una cosa muy interesante. O sea, parte del tema de toda esta reforma rural integral es la creación de una ley, de un fondo de tierras que deberían ser producto de una expropiación administrativa por motivos que los dijo aquí el senador Rangel. Económico y ecológico. Exacto. Ustedes están en contra de eso. Ustedes no estarían de acuerdo con eso. Eso introduce una incertidumbre enorme en el mercado de tierra. Ustedes no estarían de acuerdo. Y a la inversión. Hoy en Colombia, no, estoy preguntando. ¿quién compra un inversionista extranjero que quiera invertir para producir alimentos en la tierra? ¿Quién compra un terrón de tierra hoy en Colombia? Nadie. ¿Por qué? El temor, eso me lo van a expropiar mañana. O hay un juicio de restitución de tierras y me acusan pues de tener una tierra que fue hace 50 años violentamente arrebatada, o sencillamente dicen que esa tierra no está adecuadamente explotada en términos económicos o ecológicos. Y no están claros cuáles son los criterios para determinar cuál es el nivel de productividad. Ustedes no estarían de acuerdo, exacto. No estamos de acuerdo en darle certidumbre jurídica a los inversionistas para que puedan producir alimentos en Colombia. Los inversionistas nacionales y obviamente ¿bajo qué modelo? Porque no estarían de acuerdo con lo que se propone, digamos, ya como política hoy. Insisto, hay que darle seguridad y certidumbre jurídica a los inversionistas, si no, no se produce alimento. Pero no a los pequeños propietarios y a los campesinos. Ellos no están reclamando tierra. Los pequeños campesinos el paro agrario que según el gobierno del presidente Santos no existió, que apoyó la izquierda a la reelección del presidente Santos, apoyaba toda la izquierda, apoyó al presidente Santos, la reelección de Santos. Yo según él, no hubo paro nacional agrario, ¿Usted no cree que haya necesidad de repartir la tierra? Y esos campesinos de carne y hueso que espontáneamente hicieron esa movilización, en ninguna parte estaban reclamando tierra, ni los paperos, ni los cacaoteros, ni los lecheros, ni los cafeteros estaban reclamando tierra. Así que es una falsedad decir que hoy el problema fundamental en Colombia para la producción agropecuaria es la tierra. Entonces, con el mismo criterio se puede decir que las 6.800.000 hectáreas despojadas en su mayoría por grupos paramilitares tampoco existen. Y guerrilleros. Por mitad, según los mismos datos oficiales, el despojo de tierra fue mitad de los paras hizo el despojo, y mitad de la guerrilla. Hay que devolverlo a sus propietarios. Hay que devolverlo. Y eso permitiría certidumbre jurídica para los pequeños propietarios. O la certidumbre jurídica es solo para la gran inversión y para los grandes. Como pueden ver, propietarios de buena fe. No, yo pregunto
¿Y los pequeños Para los propietarios propietarios de despojados buena fe. son de buena fe o no para el Centro Democrático? Para los propietarios de buena fe hay que Los respetar 7 la millones de propiedad. campesinos desplazados y las 6 millones de hectáreas despojadas entran dentro de ese concepto de propiedad y de defensa de incertidumbre jurídica o solo es para los grandes inversionistas. Pregunto. Pero entonces, decir, el Fondo de Tierras tiene otro tema muy grave en el acuerdo de la ONU. Y es que como no hay extinción, como no hay expropiación, como no hay bolsillos que entregar, que es de lo que se nutre el Fondo de Tierras, ahora han decidido nutrirse las reservas forestales. Eso es una canallada. Este país lo que necesita es proteger las reservas forestales, proteger el agua. Totalmente. Y el acuerdo de La Habana lo que hace es llenar otra vez, parcelizar y potrerizar las reservas forestales. Pero es que tampoco se Eso puede es una coger... canallada, eso es lo que hay que cambiar. Que es Usted una conoce canallada la ambiental. historia de la Franja Amarilla en la Esto serranía es- de San Lucas, Por eso. en donde la propia guerrilla hizo una separación para defender la reserva forestal. Sí, la reserva forestal. Y está Y llena hay de que mine- defenderlo. Y minería está Los criminal. mayores Llena- depredadores Ahí de está la la Tierra serranía de San ha Lucas. sido la guerrilla La minería criminal. vinculada al Quiero decirles que narcotráfico. es Los mayores evidente... depredadores del bosque en Colombia ha sido el Bueno, narcotráfico nos toca- y la guerrilla ha sido y la un ganadería, cartel de la Bueno, la ganadería no ahora entra que en han ese sido los análisis. grandes No, ecologistas. pero la Para él, serranía... eso es- Bueno, ya no más. Ya no más. Ya no más, ya por favor, ya. Bueno, lo que está visto acá es que en este país una constituyente sería el desastre, incluida una constituyente de la justicia, porque no se ponen de En la acuerdo justicia en hay nada. muchos más Y lo que acuerdos. es claro, En ese perdóname momento. Natalia, por favor, estamos ya terminando, y lo que es claro es que hay una cantidad de acuerdos ya planteados que depende del que llegue, se van a hacer o se van a tumbar. Eso es evidente y tienen Depende que de quién va a ser el entender presidente. los colombianos. Entonces, las personas que son beneficiarias de muchas de los que, digamos, de las reformas que se están implementando hoy y que de alguna manera tendrían que ver la luz, pues van a tener que empezar a pelear por sus derechos, me imagino, o a acoplarse a la nueva realidad política que planteará un nuevo escenario político y otras reformas. Así ha pasado más o menos en los últimos, creo que 60 años en el país, cada vez que 150 años, cada vez que tratamos de hacer unas reformas. En todo caso, este es el país que tenemos en este escenario político. No, yo no sé, esto es un país real y vamos por un consenso, por lo menos. En eso estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Usted está viendo Cable Noticias.